Un lunes más, en Talavera la Onda, acudimos a consulta con Hugo Gómez Garrido, psicólogo y psicoterapeuta. Tiene página web www.hugogomez.es y pasa consulta en el Centro de Evaluación y Psicoterapia de la calle Mesones, en el número 2, con el teléfono 925 82 46 47 y en Évora Salud, en la calle Salvador Allende, el número 9. Y el teléfono es el 925 68 46 60. Buenos días, Hugo. Muy buenos días. Bueno, después de repasar las enfermedades psicosomáticas, hoy vamos a hablar de las memorias traumáticas. ¿Qué son? Las memorias traumáticas o los traumas es un tipo de memoria que está asociado a la emoción y que se nos repite muy constantemente, nos crea angustia, nos crea un estado de insatisfacción. Incluso si son muy fuertes, pues nos pueden venir flashback, nos puede ocasionar un deterioro de la vida muy importante, ¿no? Una persona traumatizada puede incluso quedarse catatónica. ¿En qué parte del cerebro se guardan las memorias traumáticas? Las memorias traumáticas se guardan en el hipocampo. Normalmente la memoria normal, todo lo que procesamos durante el día, se guarda en el neocórtex, ¿no? Si vemos un dibujito del cerebro, es esos surcos, ¿no? Esa parte, ahí se guarda la memoria normal, por eso pues no nos vuelve, ¿no? Está bien almacenada, nos sirve para aprender, nos sirve para utilizarla o para volver en caso de que nosotros la necesitemos, pero la memoria traumática se guarda en el hipocampo. El hipocampo está en el sistema límbico, que es lo que controla la emoción del organismo. Entonces, esas memorias están asociadas a una emoción, normalmente el miedo. Entonces, cada vez que nos viene la memoria y la emoción. Además, es algo que nosotros no controlamos. No es como cuando dices, a ver si me acuerdo de qué hice el día de mi comunión, ¿no? Y te pones a recordar, parece que miras para atrás. No, esto simplemente viene. El sistema límbico intenta procesarlo, ¿no? y nos lo devuelve el neocórtex porque dice que una memoria no debe estar asociada a una emoción. Bueno, ¿y que una memoria sea traumática, Hugo, depende del suceso? En realidad no. A ver, se ha visto, por ejemplo, en catástrofes naturales que hay personas que se traumatizan y hay personas que no. Y entonces, bueno, investigaron y decían, bueno, ¿por qué hay gente que sí y hay gente que no? ¿Por qué hay gente que un atraco la supone un trauma y por qué hay gente que no? Pues depende mucho de las herramientas de cada persona para asimilar, y depende mucho de que cuando nos pasa algo no estemos solos, sino que tengamos a nuestro lado a una persona que pueda cuidar de nosotros, ¿no? Que para nosotros sea una persona referencial. ¿Y es cierto que la mayoría de los traumas surgen en la infancia? Eso tristemente es cierto. Es cierto porque normalmente asociamos trauma a algo gordo, ¿no? Como decíamos antes, una catástrofe natural, un atraco, un abuso. En realidad algo traumático, como hemos dicho, es una experiencia que está asociada a una emoción. Hace poco estamos viendo un caso en el que un padre a su hija pequeña la llamaba Fabita, que es una palabra catalana que es como tontita, pero cariñoso. Y ella, durante toda su vida, lo había asociado a que su padre pensaba que era tonta. Y toda su vida había estado condicionada con una autoestima baja porque mi padre de pequeña me llamaba me llamaba tonta, ¿no? Y bueno, pues a través de unas terapias de hipnosis y MDR, pues volvimos a esos momentos y se dio cuenta de que se lo decía de la manera más cariñosa posible, ¿no? Y joder, pues para ella supuso pues un insight muy importante, ¿no? Y un decir, joder, toda mi vida pensando que mi padre decía que era tonta, ¿no? Pues eso puede ser un trauma, ¿no? Que te condiciona, es algo que se te repite. A esta chica, cada vez que iba a tener una entrevista de trabajo, cada vez que tenía que hablar en público, cada vez que tenía que hacer algo, un ejercicio de, digamos, de responsabilidad, de seguridad, le venía, eres una fava. Y se le venía, pues eso es un trauma, por ejemplo. ¿Y qué tratamientos recomienda para poder superarlos? Lo que mejor funciona para mí es la terapia de interacción recíproca. ¿Vale? Es una terapia muy completa que no solo ataca el hecho en sí, el trauma concreto, sino todo lo que abarca ese trauma, ¿no? Todo ese desarrollo durante los años. Al final un trauma es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande.
Si tú vas pensando siempre, pues no valgo, ¿no? Mi padre me decía que no valgo, volviendo al caso de antes, entonces voy a hablar en público y me pongo nervioso. Me tiembla la mano, pues es que es verdad que no valgo. Y la siguiente vez ya es más fuerte ese sentimiento, ¿no? Pues la terapia de interacción recíproca trabaja todo eso, ¿no? De tal manera que es un modelo muy saneador, digamos. La otra que también funciona muy bien, pero eso sí que va al trauma concreto, es una técnica que se llama EMDR, que tiene que ver con movimientos oculares, reprocesamiento neuronal. Y esa va muy bien, pero para hechos concretos. Por ejemplo, para la gente que fue a Vietnam, que fue a guerras, se utiliza mucho para el estrés postraumático, ¿no? Oye, pues tú estuviste en una batalla, viste lo que fuese, bueno, vamos a trabajar ese punto. Para eso el EMDR va muy bien. ¿Y cuál utiliza en su consulta usted? Generalmente la terapia de interacción recíproca, porque normalmente cuando una persona viene, ya viene después de muchos años, porque sí que es cierto que el trauma, al hacerse cada vez más grande, al final nos genera, pues eso, ataques de ansiedad, depresión, problemas físicos, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de lo psicosomático? Sí. Bueno, pues un trauma causa muchos problemas psicosomáticos, causa dolores de cabeza, por ejemplo, es muy normal, migrañas. O sea, podemos no ser conscientes de que tenemos un trauma. Claro, claro, normalmente cuando viene el paciente a consulta viene con lo último. Él te viene con un motivo de consulta. Pues mira, tengo este problema, tengo que hablar en público y no puedo. Entonces, claro, tienes que ir remontándote, para eso está la hipnosis, por ejemplo, o el MDR, vámonos para atrás. Sí. Y la anterior vez, y la anterior, y hace 10 años, y hace tal, vamos a la primera vez. Y la primera vez, a lo mejor, fíjate, era un hecho como que te llamaba tontita tu padre desde el cariño, ¿no? Fíjate, sí. Bueno, pues hemos aprendido otra cosa más este lunes. El siguiente lunes, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo muy importante, como es la autoestima, es decir, cómo nos vemos con relación a los demás, y el autoconcepto, cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos definimos. Bueno, muy interesante, sin duda. Hugo Gómez, psicólogo y psicoterapeuta, con consultas en el Centro de Evaluación y Psicoterapia y en Évora Salud, y una página web www.hugogomez.es. Gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Un lunes más, en Talavera la Onda, acudimos a consulta con Hugo Gómez Garrido, psicólogo y psicoterapeuta. Tiene página web www.hugogomez.es y pasa consulta en el Centro de Evaluación y Psicoterapia de la calle Mesones, en el número 2, con el teléfono 925 82 46 47 y en Évora Salud, en la calle Salvador Allende, el número 9. Y el teléfono es el 925 68 46 60. Buenos días, Hugo. Muy buenos días. Bueno, después de repasar las enfermedades psicosomáticas, hoy vamos a hablar de las memorias traumáticas. ¿Qué son? Las memorias traumáticas o los traumas es un tipo de memoria que está asociado a la emoción y que se nos repite muy constantemente, nos crea angustia, nos crea un estado de insatisfacción. Incluso si son muy fuertes, pues nos pueden venir flashback, nos puede ocasionar un deterioro de la vida muy importante, ¿no? Una persona traumatizada puede incluso quedarse catatónica. ¿En qué parte del cerebro se guardan las memorias traumáticas? Las memorias traumáticas se guardan en el hipocampo. Normalmente la memoria normal, todo lo que procesamos durante el día, se guarda en el neocórtex, ¿no? Si vemos un dibujito del cerebro, es esos surcos, ¿no? Esa parte, ahí se guarda la memoria normal, por eso pues no nos vuelve, ¿no? Está bien almacenada, nos sirve para aprender, nos sirve para utilizarla o para volver en caso de que nosotros la necesitemos, pero la memoria traumática se guarda en el hipocampo. El hipocampo está en el sistema límbico, que es lo que controla la emoción del organismo. Entonces, esas memorias están asociadas a una emoción, normalmente el miedo. Entonces, cada vez que nos viene la memoria y la emoción. Además, es algo que nosotros no controlamos. No es como cuando dices, a ver si me acuerdo de qué hice el día de mi comunión.
¿no? Y te pones a recordar, parece que miras para atrás. No, esto simplemente viene. El sistema límbico intenta procesarlo, ¿no? Y nos lo devuelve el neocortes porque dice que una memoria no debe estar asociada a una emoción. Bueno, ¿y que una memoria sea traumática, Hugo, depende del suceso? En realidad no. A ver, se ha visto, por ejemplo, en catástrofes naturales que hay personas que se traumatizan y hay personas que no. Y entonces, bueno, investigaron y decían, bueno, ¿por qué hay gente que sí y gente que no? ¿Por qué hay gente que un atraco la supone un trauma y por qué hay gente que no? Pues depende mucho de las herramientas de cada persona para asimilar, y depende mucho de que cuando nos pasa algo no estemos solos, sino que tengamos a nuestro lado a una persona que pueda cuidar de nosotros, ¿no? Que para nosotros sea una persona referencial. ¿Y es cierto que la mayoría de los traumas surgen en la infancia? Eso tristemente es cierto. Es cierto porque normalmente asociamos trauma a algo gordo, ¿no? Como decíamos antes, una catástrofe natural, sí, un atraco, un abuso. En realidad algo traumático, como hemos dicho, es una experiencia que está asociada a una emoción. Hace poco estamos viendo un caso en el que un padre a su hija pequeña la llamaba Fabita, que es una palabra catalana que es como tontita, pero sí, cariñoso. Y ella, durante toda su vida, lo había asociado a que su padre pensaba que era tonta. Y toda su vida había estado condicionada con una autoestima baja porque mi padre de pequeña me llamaba me llamaba tonta, ¿no? Y bueno, pues a través de unas terapias de hipnosis y MDR, pues volvimos a esos momentos y se dio cuenta de que se lo decía de la manera más cariñosa posible, sí, ¿no? Y joder, pues para ella supuso pues un insight muy importante, ¿no? Y un decir, joder, toda mi vida pensando que mi padre decía que era tonta, ¿no? Pues eso puede ser un trauma, ¿no? Que te condiciona, es algo que se te repite. A esta chica, cada vez que iba a tener una entrevista de trabajo, sí, cada vez que tenía que hablar en público, cada vez que tenía que hacer algo, un ejercicio de, digamos, de responsabilidad, de seguridad, le venía, eres una fava. Y se le venía, pues eso es un trauma, por ejemplo. ¿Y qué tratamientos recomienda para poder superarlos? Lo que mejor funciona para mí es la terapia de interacción recíproca. ¿Vale? Es una terapia muy completa que no solo ataca el hecho en sí, el trauma concreto, sino todo lo que abarca ese trauma, ¿no? Todo ese desarrollo durante los años. Al final un trauma es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Si tú vas pensando siempre, pues no valgo, ¿no? Mi padre me decía que no valgo, volviendo al caso de antes, entonces voy a hablar en público y me pongo nervioso. Me tiembla la mano, pues es que es verdad que no valgo, y la siguiente vez ya es más fuerte ese sentimiento, ¿no? Pues la terapia de interacción recíproca trabaja todo eso, ¿no? De tal manera que es un modelo muy saneador, digamos. La otra que también funciona muy bien, pero eso sí que va al trauma concreto, es una técnica que se llama EMDR, que tiene que ver con movimientos oculares, reprocesamiento neuronal. Y esa va muy bien, pero para hechos concretos. Por ejemplo, para la gente que fue a Vietnam, que fue a guerras, se utiliza mucho para el estrés postraumático, ¿no? Oye, pues tú estuviste en una batalla, viste lo que fuese, bueno, vamos a trabajar ese punto. Para eso el EMDR va muy bien. ¿Y cuál utiliza en su consulta usted? Generalmente la terapia de interacción recíproca, porque normalmente cuando una persona viene, ya viene después de muchos años, porque sí que es cierto que el trauma, al hacerse cada vez más grande, al final nos genera, pues eso, ataques de ansiedad, depresión, problemas físicos, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de lo psicosomático? Sí. Bueno, pues un trauma causa muchos problemas psicosomáticos, causa dolores de cabeza, por ejemplo, es muy normal, migrañas. O sea, ¿podemos no ser conscientes de que tenemos un trauma? Claro, claro, normalmente cuando viene el paciente a consulta viene con lo último. Él te viene con un motivo de consulta. Pues mira, tengo este problema, tengo que hablar en público y no puedo. Entonces, claro, tienes que ir remontándote, para eso está la hipnosis, por ejemplo, o el MDR, vámonos para atrás.
Sí. Y la anterior vez, y la anterior, y hace 10 años, y hace tal, vamos a la primera vez. Y la primera vez, a lo mejor, fíjate, era un hecho como que te llamaba tontita tu padre desde el cariño, ¿no? Fíjate, sí. Bueno, pues hemos aprendido otra cosa más este lunes. El siguiente lunes, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo muy importante, como es la autoestima, es decir, cómo nos vemos con relación a los demás, y el autoconcepto, Sí. cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos definimos. Bueno, muy interesante, sin duda. Hugo Gómez, psicólogo y psicoterapeuta, con consultas en el Centro de Evaluación y Psicoterapia y en Évora Salud, y una página web, www.hugogomez.es. Gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias.